La velocidad puede ser entendida como la variación temporal del vector posición. Bajo ese concepto, considere una partícula en movimiento sobre una superficie horizontal plana, que realiza una trayectoria cualquiera. Entonces, miren, vamos a considerar acá la superficie de una mesa, ¿sí? Y sobre esa superficie debe haber una partícula que se mueve en una trayectoria cualquiera. He considerado una curva, la trayectoria que sigue la partícula, ¿sí? Esa es la trayectoria. Acá está la partícula. Sí, y al moverse deja una huella, ¿no? La huella que deja se llama trayectoria, ¿correcto? Con respecto a su vector velocidad instantáneo, indique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que entender para poder dar solución y responder a las alternativas es precisar qué era la velocidad instantánea. Si una partícula se mueve en una trayectoria cualquiera, habíamos indicado que la velocidad, conocida también como velocidad media, no es otra cosa que el ritmo con que cambia de posición, ¿sí? Entendiendo la posición, para ello vamos a considerar que en esta esquina, acá, se encuentra el origen de un sistema de coordenadas. Esta línea corresponde al eje X, esta línea corresponde al eje Y sobre el plano. Acá hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Estamos hablando del plano cartesiano, ¿sí? Que está sobre una mesa. Entonces, para poder ubicar el cuerpo en el espacio es necesario trazar un vector. Ese vector se llama el vector posición. Parte siempre del origen de coordenadas y se dirige donde está el cuerpo. Ahí está. Ese es el vector posición. Si el cuerpo se mueve sobre el plano, el vector posición se denota con la letra R, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué ocurre? Como el cuerpo se está moviendo, ese vector está cambiando. Va de una posición a otra posición y por lo tanto cambia el vector. Y como cambia el vector, va a haber un ritmo de cambio del vector. A eso se llama velocidad. Entonces, la velocidad media viene a ser el cambio de posición, es decir, posición final menos posición inicial, y eso se divide entre el tiempo que transcurre de la posición inicial a la posición final. ¿Estamos de acuerdo? A ver, supongamos que esa es la posición inicial y esa es la posición final. Ese vector que está acá. ¿Sí? Acá está la posición final. Inicial y final. Entonces, la partícula va de esa posición y luego se ubica en ese lugar. ¿Sí? Y para ese cambio de lugar ha demorado un tiempo. ¿Correcto? Ahí está. El tiempo que ha transcurrido. Entonces, yo resto los dos vectores, lo divido entre el tiempo y eso se conoce como velocidad media. Pero a mí me hablan de la velocidad instantánea. ¿Cuándo es necesario hablar de velocidad instantánea? Cuando ese tiempo es lo más pequeño como sea posible. Si ese intervalo de tiempo lo hacemos lo más pequeño como sea posible, entonces vamos a definir la velocidad en un instante. ¿Correcto? Y la velocidad en un instante siempre se representa tangente a la trayectoria. Por ejemplo, quiero evaluar la velocidad en ese instante, entonces trazo una recta tangente a la trayectoria y sobre esa recta se ubica el vector velocidad. Eso viene a ser la velocidad en un instante, siempre tangente a la trayectoria. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, con respecto a la velocidad instantánea, me dicen lo siguiente. Primero, su dirección concuerda siempre con la dirección del movimiento. Como la velocidad instantánea es un vector, entonces acá habría que precisar lo siguiente. Todo vector siempre tiene dos elementos. Tiene módulo y tiene dirección. Por ejemplo, yo podría decir que esa velocidad es 2 metros por segundo. ¿Sí? Ya. Ese valor con la unidad de medida, eso viene a ser el módulo. Esto es el módulo. Pero además de tener módulo,
Como es un vector, también tiene una dirección. ¿Y cómo determinamos la dirección? A través de un ángulo. Un ángulo. El ángulo podría ser de repente 60 grados. Ahí está. Entonces, el ángulo viene a ser la dirección. El ángulo que está acá. Esa es la dirección. A este par ordenado viene a ser la velocidad. Al módulo de la velocidad instantánea también se le conoce como rapidez. A esto también le vamos a llamar rapidez. Al módulo. Entonces de ahí que a veces se confunde lo que es la rapidez con lo que es la velocidad. La velocidad siempre tiene dos elementos. La rapidez es solamente el módulo con la unidad de medida. ¿Correcto? Entonces, la primera proposición dice que la dirección concuerda siempre con la dirección del movimiento. Eso es correcto. En cada instante va a haber una dirección. Y esa dirección es la dirección de la velocidad. Entonces, la dirección del movimiento. Entonces, la primera proposición sería verdadera. Muy bien. Esa primera proposición hay que considerarlo verdadero. La segunda proposición. Es constante si el movimiento es circular y uniforme. Muy bien, entonces vamos a considerar un movimiento circular uniforme. Recuerda, un MCU. Si nosotros hablamos de un MCU, movimiento circular uniforme o circunferencial uniforme, la trayectoria tiene que ser una circunferencia. Y la velocidad siempre se representa tangente. Siempre es tangente. Pero recuerda por qué decíamos que era uniforme. Era uniforme porque siempre, cuando el cuerpo barre ángulos, lo hace al mismo ritmo. Y en consecuencia, el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez, es el mismo siempre. Por ejemplo, acá es 2 metros por segundo y acá también es 2 metros por segundo. El módulo no cambia, ¿sí? El módulo no cambia, es el mismo. Por eso se dice circunferencial uniforme. Pero ¿qué pasa con la dirección? ¿Qué pasa con el ángulo? Ese ángulo es el ángulo que forma el vector con la línea con la línea horizontal. Entonces, acá yo veo que ese vector con la horizontal, si acá trazo la horizontal, está formando un ángulo. ¿Sí? El vector con la horizontal. Y por acá, trazo la horizontal y estaría formando otro ángulo. ¿Sí? El ángulo es distinto. Entonces, como el ángulo ha cambiado, como el ángulo cambia, se dice que la dirección ha cambiado. Entonces, en el MCU, lo único que se mantiene constante es el módulo de la velocidad, más no la dirección. Por lo tanto, esa segunda proposición debemos considerarlo falso. En la tercera proposición nos dice que la dirección es siempre tangente a la trayectoria. Bueno, nuevamente, reiterando, esa es la trayectoria del movimiento. Esa es la partícula. Si yo quiero graficar la velocidad, debo trazar una recta tangente, ¿no? Trazamos una tangente a la trayectoria. Y sobre esa recta tangente, el vector velocidad se ubica sobre dicha recta. Esa es la velocidad instantánea. ¿Correcto? De esa velocidad, su dirección viene a ser el ángulo que forma el vector con el eje horizontal, con la línea horizontal. Esa es la dirección. Entonces, si nosotros quisiéramos definir la dirección de la velocidad, siempre para definir la dirección debo trazar la recta tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces, en la proposición dice que la dirección es siempre tangente. Acá, bueno, una pequeña aclaración. Lo que sería siempre tangente es la velocidad, pero con esa velocidad defino la dirección. De acuerdo a las proposiciones, debemos considerar que así se está entendiendo el enunciado. En la última proposición nos dicen que es constante si el movimiento es uniformemente rectilíneo. Bueno, vamos a considerar un cuerpo que se mueve en línea recta, movimiento rectilíneo, y además hay una uniformidad. Si hay una uniformidad, ¿eso qué significa? Que avanza a distancias iguales en tiempos iguales, ¿correcto? Y si avanza a distancias iguales en tiempos iguales, eso implica que la rapidez se mantiene constante. La rapidez es siempre la misma. Y la dirección del movimiento también es siempre la misma. Entonces, en ese caso, la velocidad que involucra el módulo, el valor y también la dirección del movimiento, esto es una constante.
En consecuencia, esa proposición también es verdadera. Igual como la proposición número 3. Nuestra respuesta sería entonces verdadero, falso, verdadero, verdadero. Pasamos a la siguiente pregunta. Acá nos dicen que en la estación espacial un astronauta realiza un experimento para medir las cargas eléctricas de dos esferas muy pequeñas. El astronauta une las dos esferas mediante un hilo no conductor de 4 metros de longitud. A continuación, las electrifica de tal manera que una de las cargas es Q y la otra es 2Q. Si al medir la tensión del hilo obtiene una fuerza de 180 newtons, determine el valor de Q. Muy bien, vamos a considerar, acá está la Tierra, y vamos a considerar que acá está la estación espacial, ¿no? Tú sabes, la estación espacial está orbitando alrededor de la Tierra, se encuentra en el espacio. Entonces, si se encuentra en el espacio, hay ciertas consideraciones que hay que hacer, ¿no? Cuando está en el espacio. Dentro de esta estación espacial, el astronauta dispone de dos partículas que las va a electrizar. Y para ello las va a unir con un cable que es aislante, un hilo que no se electriza. Una de las esferas le va a electrizar con Q y la otra esfera le va a electrizar con el doble de carga, con 2Q. El hilo presenta una longitud que es igual a 4 metros. Esa es la longitud del hilo. Pero tú sabes que si esos dos cuerpos están electrizados con igual signo, se produce lo que es la repulsión eléctrica. Las dos esferas se repelen. Entonces, hay una fuerza de repulsión y acá también, ¿no? Ambas fuerzas cumplen la tercera ley de Newton. Es decir, que ambas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes, sobre la misma línea, son opuestos, pero en valor van a ser el mismo. Tercera ley de Newton. Con lo cual, si ellos dos se repelen, el cable que las sostiene, el cable que las une, se va a tensar. Acá va a haber una fuerza de tensión. Para graficar la fuerza de tensión, recuerda, la tensión siempre se opone a que el hilo trate de estirarse. Haces un corte imaginario, ¿sí? Y acá graficamos la fuerza de tensión. Según el enunciado, esta fuerza de tensión tiene el valor de 180 newtons. ¿Sí? Muy bien. Esas esferas se encuentran en equilibrio, no se mueven. Como estamos en el espacio, dentro de esta nave, estamos en una zona de ingravidez. Por lo tanto, no vamos a considerar la acción de la gravedad. Pero lo que sí es cierto es que ellas están en equilibrio, ¿sí o no? Entonces, del equilibrio, la fuerza eléctrica debe tener el mismo valor que la fuerza de tensión. Tú sabes que la fuerza eléctrica se obtiene con la ley de Coulomb, la constante de Coulomb, producto de las cantidades de carga, pero en valor absoluto, y eso lo dividimos entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. La tensión que hay en la cuerda es 180 newtons. Tú recuerda que esta constante depende del medio en el cual nos encontremos, donde están estas esferas. Pero como están en el espacio, ¿de acuerdo? La constante en el espacio toma el valor de 9 por 10 a la 9. Pues acá tenemos 9 por 10 a la 9 multiplicado por 2. Como Q es positivo, acá aparece Q al cuadrado. L es 4, 4 al cuadrado. Y esto es igual a 180. 9 por 2 es 18. Y acá veo un 18, se cancela. Entonces, despejando, acá, Q elevado al cuadrado, aquí es igual. Ese 4 al cuadrado pasa a multiplicar. Acá hay 10 a la 9, que pasa a dividir. Y acá hay 10 a la 1, ¿no?
El 10 a la 9 sube como 10 a la menos 9 y por lo tanto acá tenemos por 10 a la menos 8. Sacamos la raíz cuadrada y la cantidad de carga Q nos va a salir 4 por 10 a la menos 4. Q. Esa es la cantidad de carga que tienen cada una de las esferas electrizadas. Muy bien. Pasamos al siguiente problema. En ese problema nos dicen lo siguiente. Un niño se sienta en una silla amortiguada, con un resorte, en un parque de diversiones. Si la masa del asiento y del niño en conjunto hacen 25 kilogramos y oscila con un movimiento armónico simple, con una amplitud de 10 centímetros, la pregunta es, ¿cuál es la energía del movimiento cuando pasa a través de la posición de equilibrio? Y me dan por dato que la constante del resorte, la constante de rigidez, es igual a 2500 newtons sobre metro. Entonces, acá tenemos un resorte, en la parte superior hay un asiento, y hay un niño que se ha subido, ¿no? Y ahí se está saltando, y por lo tanto hace que el conjunto comience a oscilar. Esa oscilación es conocida como movimiento armónico simple. Tú sabes que cuando el conjunto pasa por aquella posición donde la fuerza resultante es igual a 0, a esa posición, ¿cómo se le llama? Se le llama la posición de equilibrio, ¿correcto? Acá vamos a considerar que justo esta posición es la posición de equilibrio. Es la posición de equilibrio, ¿por qué? Porque la fuerza de gravedad de todo este conjunto, la fuerza de gravedad del niño con el asiento, fuerza de gravedad del niño con el asiento, tiene que equilibrarse con la fuerza que ejerce el resorte, con la fuerza elástica. Por eso se llama posición de equilibrio. Son iguales en esa posición. Pero como el niño está realizando un movimiento armónico simple, en esa posición, la velocidad que tiene ese conjunto toma el máximo valor. Acá la velocidad es máxima. A partir de esa posición, cuando el asiento va descendiendo, va perdiendo velocidad. ¿Por qué? Porque la fuerza de resorte va a ir creciendo y al ir aumentando desacelera la velocidad del asiento, hasta que llegue a una posición extrema. En la posición extrema, la velocidad es igual a 0. ¿Correcto? En esa posición, la amplitud, la distancia de la posición de equilibrio hacia la posición extrema, que es la amplitud, según el enunciado, vale 10 centímetros, es decir, 0,1 metro. ¿Correcto? Muy bien. Nos están preguntando cuánto es la energía del movimiento cuando pasa por la posición de equilibrio. Recuerda que la energía asociada al movimiento de los cuerpos es la energía cinética. Entonces, a nosotros nos preguntan, nos piden cuánto es la energía cinética. ¿Energía cinética en dónde? En la posición de equilibrio. Ahí te están preguntando cuánto es la energía cinética. Pero tú sabes que la energía cinética, ¿cómo se evalúa? Se evalúa como la masa del conjunto por la velocidad que presenta. Tú sabes que esa velocidad es máxima, la rapidez que presenta, elevado al cuadrado, y todo ello dividido entre 2. ¿Correcto? La masa se conoce, es 25 kilogramos. Lo que me falta hallar es la velocidad. Entonces, a esa expresión le voy a llamar 1, ¿te parece? ¿Y cómo se llama la velocidad? A ver, recordando, en la posición de equilibrio, donde la velocidad tomaba su máximo valor, esa velocidad se encontraba multiplicando la frecuencia cíclica por la amplitud del movimiento. ¿Sí?
Y esa frecuencia cíclica se relacionaba con la masa y la constante de rigidez. Además, esta frecuencia cíclica, recuerda que era la raíz cuadrada de la constante dividido entre la masa. ¿Correcto? Si lo multiplico por la amplitud, me da la velocidad máxima. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar, porque se conoce la constante, se conoce la masa y también la amplitud. Vamos a reemplazar. La velocidad máxima, aquí es igual. A ver, la amplitud se conoce 0,1 metros por la raíz cuadrada de la constante dividido entre la masa. La constante es 2500 y la masa es 25. ¿Correcto? Simplificamos acá. 25 se va con 25, te queda 100. Raíz de 100 es 10. 10 por el 0,1, esto es igual a 1. La rapidez máxima entonces sale 1 metro por segundo. A esta expresión, este resultado le vamos a llamar 2. Finalmente vamos a reemplazar 2 en 1. ¿Sí? Reemplazando. 2 en 1. Si reemplazamos la energía cinética en la posición de equilibrio, es igual. La masa, que es 25, dividido entre 2, por la rapidez elevada al cuadrado. Y con ello, la energía cinética en la posición de equilibrio nos sale 12,5 joules. Esa es la respuesta. ¿Sí? Muy bien. En el siguiente problema, nos hacen referencia al estudio de la tectónica, ¿no? En el estudio de la tectónica, ¿de qué trata? ¿No? Trata del estudio del movimiento de las placas. Tú sabes que es importante el estudio de las placas porque cuando ellas se desplazan, ese desplazamiento en algún momento puede desencadenar lo que viene a ser los movimientos sísmicos, ¿no? Cuando se desplazan, chocan entre sí, generan los movimientos sísmicos, los sismos, hasta terremotos podrían ocurrir. Por lo tanto, es importante su estudio. Acá nos hablan de que dentro del estudio de la tectónica de las placas se considera la velocidad relativa entre ellas. Por ejemplo, la placa de Nazca viaja hacia el este y se introduce dentro de la placa sudamericana que viaja hacia el oeste. Entonces, más o menos, vamos a orientarnos. Para poder orientarnos, ubicamos acá nuestro sistema de coordenadas cardinal. Acá está el norte, por lo tanto, hacia la derecha se encuentra el este y hacia la izquierda está el oeste. ¿Correcto? Me dicen que la placa de Nazca está viajando hacia el este y la placa sudamericana está viajando hacia el oeste. Entonces se van a cruzar, ¿correcto? Se van a cruzar. Y miren, acá tenemos una de las placas. Voy a considerar que es la placa de Nazca. Ella está viajando hacia el este. Y hacia el oeste, sentido contrario, está viajando la placa sudamericana. Entonces, ¿qué ocurre? En algún momento van a cruzarse, se van a traslapar una con otra.
¿Sí? Entonces, cuando se cruzan, a ese fenómeno, a ese proceso se denomina subducción. El proceso de subducción, cuando una de las placas está por debajo de la otra placa, se comienza a cruzar, ¿correcto? Es subducción. Me dicen que con respecto a la placa africana, la rapidez de la placa de Nazca es de 45 milímetros por año, ¿no? A ver, si nosotros consideramos el movimiento de la placa de Nazca, pero con respecto a la placa sudamericana, ¿dónde está la placa sudamericana? A ver, haciendo una revisión de nuestros temas de geografía, esta es la placa de Nazca, acá está la placa sudamericana, la placa africana está a la derecha de la placa sudamericana, por acá está la placa sudamericana. La placa africana, disculpen, africana. Se encuentra a la derecha de la placa sudamericana, ¿correcto? Entonces, acá está la placa de Nazca, la placa sudamericana y acá está la placa africana. Entonces, ¿qué ocurre? La placa de Nazca está pasando por debajo de la placa sudamericana y en algún momento también se va a cruzar con la placa africana. ¿Sí? Va a haber movimiento relativo entre las tres placas, ¿correcto? Muy bien, entonces acá nos dicen lo siguiente. Con respecto a la placa africana, si la rapidez de la placa de Nazca es de 45 milímetros por año y la rapidez de la placa sudamericana es de 30 milímetros por año, determine el desplazamiento, el espacio alcanzado en la subducción de la placa de Nazca con respecto a la placa africana, luego de un año. Entonces, ¿qué ocurre? La velocidad de la placa de Nazca con respecto a la africana es igual a 45 milímetros por año. Eso significa que la placa de Nazca respecto a la africana, entre ellos dos logran avanzar, entre los dos se logran desplazar una distancia de 45 milímetros por año. Es decir, entre los dos se logran acercar 45 milímetros en cada año. Mientras tanto, la placa sudamericana respecto a la africana, ojo, tiene una velocidad, la sudamericana respecto a la africana, tiene una velocidad de 30 milímetros por año. Entonces, entre la placa sudamericana y la placa africana, ella también se está moviendo. Como los dos se están moviendo, entre ellos dos se puedan acercar. Y el acercamiento es de 30 milímetros por año. Pero miren la pregunta. La pregunta dice, con respecto al movimiento de sumisión de la placa de Nazca a la placa africana, luego de un año, ¿cuánto es el espacio alcanzado? Entonces, no me están pidiendo analizar la placa sudamericana respecto a la africana, solamente la placa de Nazca respecto a la africana. Me dicen cuánto es el desplazamiento de un año, y acá está. En un año, entre los dos se logran acercar 45 milímetros. Es la distancia que se acercan en un año. Entonces, de acá, jóvenes, de esta información que nos da el enunciado, en un año, el desplazamiento es igual a 45 milímetros. Pero las respuestas aparecen en centímetros. Pero nosotros sabemos que un centímetro equivale a 10 milímetros. ¿Sí? Un centímetro es equivalente a 10 milímetros. Entonces el resultado lo vamos a dar en centímetros. Si el resultado está en centímetros, el desplazamiento sería 4,5 centímetros. Esa es la respuesta.
las preguntas de ECO tienen esto de interesante, ¿no? O sea, nos dan un enunciado, pero en el enunciado nos dan una rica información, pero me preguntan únicamente cuánto se desplaza la placa de Nazca respecto a la africana en un año. Y ya te lo dieron por dato, ¿no? Porque te dan la velocidad de acercamiento. Muy bien. La pregunta 83. En esta pregunta acerca de los tractores, ¿sí? Acá nos dice lo siguiente. Cuando interactúa con su alrededor sobre una superficie, un objeto en movimiento encuentra resistencia, conocida como fricción. Ahora bien, un tractor se desplaza en una carretera asfaltada de izquierda a derecha, con movimiento acelerado. Si el sentido de las fuerzas de fricción sobre las ruedas del tractor es el indicado en la figura, ¿qué se puede afirmar respecto del tractor? Acá nos dan un tractor, vamos a hacer el gráfico del tractor. Y me dicen que ese tractor se está desplazando, pero hacia la derecha. Y hacia la derecha también está acelerando. Acelera de izquierda a derecha. Ahí está la aceleración. ¿Correcto? Y sobre ese tractor nos dan el gráfico de las fuerzas que actúan sobre las ruedas, de las fuerzas de fricción. Según el gráfico, hay una fuerza de fricción sobre la rueda delantera y hay una fuerza de fricción sobre la rueda posterior, ¿no? El gráfico es algo así. Muy bien. Con respecto a ello, nos dicen qué podemos afirmar sobre el tractor. Y en todas las respuestas, en todas las alternativas, nos hacen referencia acerca de la tracción, ¿no? Si ese tractor tiene tracción delantera, si tiene tracción trasera en las ruedas traseras, o si tiene tracción en las 4 ruedas. A ver, en primer lugar, ¿qué viene a ser la tracción? La tracción, jóvenes, viene a ser la fuerza que transmite el motor a las ruedas. Esa fuerza que transmite el motor a las ruedas es la tracción. Pero ocurre lo siguiente. Hay automóviles, hay tractores, donde el motor está unido directamente solo a las ruedas delanteras. Entonces, como los ejes están unidos al motor solo a las ruedas delanteras, entonces se dice que la tracción está en las ruedas delanteras. Pero existe otro diseño de tractores donde el motor está unido a las ruedas posteriores. Entonces se dice que la tracción se ubica en las ruedas posteriores. Como también existen los tractores de doble tracción. Entonces, en ese sentido, están en las ruedas delanteras y posteriores. ¿Cómo saber a dónde transmite la fuerza el motor? Entonces, para ello, debo utilizar esta información que da el problema. Que ese tractor se encuentra acelerando. Se encuentra acelerando. Y acelera hacia la derecha. Entonces, si yo tengo por dato la aceleración me permite identificar la fuerza resultante, la dirección de la fuerza resultante, aplicando la segunda ley de Newton. Recordemos, de la segunda ley, recordemos de acá, segunda ley, recuerda que fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Pero algo que se había incidido bastante en las clases es que la fuerza resultante y la aceleración comparten siempre la misma dirección. Siempre comparten la misma dirección. ¿Eso qué significa? Que si yo veo que ese tractor acelera hacia la derecha, eso
implica que la fuerza resultante sobre el tractor está dirigida hacia la derecha. ¿Sí? Pero sobre ese tractor, ¿qué fuerzas están actuando? Están actuando las fuerzas de fricción que me dan en el gráfico, está actuando también la fuerza de gravedad. Voy a graficar acá la fuerza de gravedad, el peso, ¿no?, del tractor, su fuerza de gravedad, y las fuerzas de reacción normal sobre las dos ruedas. Acá hay una normal sobre la rueda posterior y hay una normal sobre la rueda delantera. ¿Sí? Hay normales sobre ambas ruedas. Y hay fuerza de fricción sobre ambas ruedas. Fuerza de fricción 1 y fuerza de fricción 2. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que hay una normal 1 y una normal 2. Necesariamente, para que el tractor acelere hacia la derecha, necesariamente, la fuerza que está apuntando para la derecha tiene que ser mayor que la fuerza que va hacia la izquierda. Entonces, de acá deducimos, de acá podemos deducir que la fuerza de rozamiento de fricción 1, la fuerza de fricción 1, en valor tiene que superar a la fuerza de fricción 2. Tiene que ser mayor para que haya una resultante apuntando hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, si esta fuerza es mayor que esta fuerza, y sabemos que el tractor está avanzando hacia la derecha, si el tractor avanza hacia la derecha es porque las ruedas están girando en un sentido. ¿En qué sentido? En sentido horario. Y como giran en sentido horario para que pueda avanzar para la derecha, esta fuerza que está acá, la fuerza de fricción, se está oponiendo a que ese tractor intente resbalar, a que la superficie de la rueda intente resbalar. Por lo tanto, esta fuerza que está acá debe ser una fuerza de rozamiento estática, evitando que deslice, que resbale. Mientras que esta fuerza que está acá se opone, está en contra del deslizamiento. Pero miren el sentido. Mientras que esta fuerza de rozamiento apunta para la derecha, esta fuerza de rozamiento está dirigida hacia la izquierda. ¿Eso qué implica? Implica que esta rueda está deslizando respecto del piso. En cambio, esta rueda no. Por lo tanto, esta fuerza debe ser mucho mayor que esta fuerza. En consecuencia, vamos a decir que la tracción de las ruedas están en la parte delantera. Acá, porque esta fuerza debe superar esta fuerza. Hay mayor tracción acá. ¿Sí? Hay tracción, perdón, en la rueda delantera. En la rueda posterior no. ¿Por qué? Porque el tractor está avanzando porque estas llantas están haciendo que la llanta de atrás deslice. ¿Qué pasaría si hubiera tracción en las dos ruedas? Si hubiera tracción en las dos ruedas, entonces esa fuerza de rozamiento también tendría que apuntar para la derecha y no para la izquierda. Eso de acá significa que está patinando, que está deslizando. En cambio, esto de acá no desliza. ¿Sí? Entonces acá podemos asegurar que la tracción se ubica en las ruedas delanteras. Hay tracción en las ruedas delanteras. ¿Sí?